Y en esta noche me acompaña mi esposa, que en los últimos 43 años ha caminado conmigo, que Dios nos unió en el santo matrimonio, y en octubre de este año, si el Señor lo permite, después de un breve noviazgo de 9 años, pues nos vamos a celebrar los 44 años de matrimonio. Así que yo quiero que ella pase por aquí y le salude. Bendito sea para siempre. Y luego hablamos más. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio de parte de Dios estar aquí junto a ustedes, conociéndole. Le damos la gloria y la honra al Señor. Y le decimos, ¿verdad?, que hacia adelante, no importando lo que está sucediendo a nuestro lado, tenemos que seguir adelante. Y es verdad que esta noticia de Orlando ha tocado bien profundo en nuestros corazones, porque una que somos hermanos y otro que somos puertorriqueños, pero tenemos que seguir hacia adelante. Le pedimos al Señor, ¿verdad?, que tenga misericordia y que estos familiares que están sufriendo, pues Dios les dé el consuelo que necesitan, porque verdaderamente perder una persona y así de repente debe ser bien doloroso. Yo le doy gracias al Señor porque me pude levantar en la iglesia desde pequeña de Juan Domingo y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios les bendiga. Como dijera mi esposa, pues somos hijos de la iglesia Discípulos de Cristo de Juan Domingo. Allí tuvimos el privilegio de nacer físicamente. Nuestras madres, en el caso mío, mi papá y mi mamá se conocieron en el templo y se casaron allí. La primera escuela bíblica de Juan Domingo en los años 30, la iglesia Discípulos de Juan Domingo es producto del avivamiento del 33, hija de la calle Comerío, y la primera escuela bíblica se dio en la sala de la casa del abuelo y abuela de ella. Mi suegra vive justamente detrás del templo, allí ha vivido toda la vida desde que se casó, y allí se dio la primera escuela bíblica. Allí todavía está mi madre. Mi madre tiene 97 años y tiene 75 años de ser miembro de la iglesia de Juan Domingo. Bendito sea para siempre. Y allí están mis hermanos, 2 de mis hermanos y 2 de las hermanas de ella también. Y allí estamos una vez que nos jubilamos de Jagüeyes, donde fuimos por 3 meses y tuvimos 15 años. La iglesia en una vacante pastoral nos envió allí como recurso pastoral, no pertenecimos al cuerpo pastoral, pero en eso entramos al cuerpo pastoral y entonces la iglesia nos llamó y tuvimos 15 años y el año pasado Dios nos dio salida. Bendito sea para siempre, aparte de que el reglamento nuestro, Discípulo de Cristo, establece que a los 67 pues ya hay que ir entregando la batuta, y yo acabo de cumplir los 67 años. Así que tengo juventud todavía, juventud acumulada. Se acumuló toda la juventud encima de mí. Alabado sea Dios para siempre. Cuando fui llamado, me hablaron para hablar sobre sana doctrina. O sea, fue el tema que me dieron, sobre sana doctrina. Bendito sea Dios para siempre. Así que hemos orado al Señor y hemos recurrido a la literatura para traer esta palabra que Dios, bendito sea para siempre, ha puesto en nuestro corazón sobre sana doctrina. Y en el libro de Tito, está el pasaje base que queremos utilizar para comenzar esta palabra. Tito 2, libro de Tito capítulo 2, verso 1. Y de ahí pues entonces hablaremos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y hemos podido anotar. Y lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú habla
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el verso que tenemos como base. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bendiga el Señor su palabra. Oramos. Padre, una vez más, vamos a tu presencia. Esperando, Señor, que esta noche tú traigas, Padre mío, esta palabra con la unción tuya y que cumpla el propósito para la cual tú la das en esta hora. Y que al filo de este culto hayamos sido edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el Antiguo Testamento definimos la palabra de sana doctrina como lo que es recibido. Lo que es recibido. Según Deuteronomio 32, verso 2. Según Job 11, 4 y Proverbios 4, 2. Deuteronomio 32, 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que Deuteronomio nos está hablando de que como usted está acostumbrado a ver el agua caer, a veces vemos cuando una planta, esta tarde mientras yo le echaba un poquito de agua a mis plantas, oiga, rociaba las hojas arriba y yo veía gotear esa agua, bendito sea para siempre. Así es que la palabra en Deuteronomio habla de la palabra que sale de Dios, va goteando, donde usted la va viendo, donde usted la puede disfrutar, donde usted puede, quizás como hacemos a veces que ponemos la mano y cuando va cayendo una gota la ponemos y hasta la llevamos a nuestra boca, pues la palabra es así. La palabra nos satisface. La palabra de nuestro Dios se supone que es para que nosotros seamos, bendito el Señor para siempre, alimentados en nuestro nivel espiritual. Como el pan, como el arroz, como la habichuela, y estoy hablando en buen puertorriqueño. Oiga, alimenta nuestro vientre para función del cuerpo. La palabra de Dios que sale de la boca de Dios alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Así que debe ser responsabilidad nuestra en todo momento saborear lo que es la palabra de Dios. Yo respeto el que viene el domingo y no vuelve hasta el otro domingo. Hay gente que por razones de trabajo no puede llegar. Hay gente que por razones de estudiantes. Yo tengo una hija, nosotros tenemos 3 hijas y tengo una mayor. La mayor tiene 2 niños que estudian en una academia. Nuestras 3 hijas están en la ciudad de Orlando viviendo y la mayor tiene sus niños en una academia cristiana, que eso es trabajo todo el tiempo. Y usted sabe que siempre los estudiantes no salen todos con la misma capacidad. Hay unos que pueden desarrollarse ellos solos y hacer toda la tarea, pero hay otros que como padres tenemos que irle dando la mano para poderlos llegar, y no dejan de ser buenos estudiantes, pero la capacidad quizás de aprendizaje es diferente o de concentración. Y mi hija, pues, aparte de que ella trabaja, aunque trabaja desde su casa, se le hace difícil llegar al templo, así que ella va los domingos, y eso lo entendemos. Pero hay gente que puede llegar al templo en la semana y decide simplemente no ir. Hay gente que tiene la Biblia, y yo recuerdo que cuando pastoreaba la iglesia de Agua Buena, iglesia de Discípulos de Cristo de Hawái, yo decía que había gente que
el día del estudio bíblico, el día del domingo, cogía la Biblia y antes de salir para el templo le hacían así. Y frotaban la tapa de la Biblia sobre la ropa. Y si tiene que hacer eso, quiere decir que durante la semana hubo ausencia de estudio de la palabra. Y yo le decía, mire, hay gente que saca la Biblia como saca uno el perrito, a pasear, a darse una vuelta. Asimismo, en muchas ocasiones hay gente que saca la Biblia a pasear. Hoy en día, pues claro está, ahí está la tecnología y está en los celulares y qué bueno. Oiga, pero yo soy enchapado a la antigua, yo tengo que tener la Biblia de página en la mano. Bendito sea para siempre. Goteará como la llovizna. Oiga, Dios como fuente de conocimiento es llamado maestro, según el Salmo 94:10. Y su enseñanza se manifiesta en juicios, en el Antiguo Testamento. Según Deuteronomio 4:1, en palabras y en su voluntad fundamentalmente contenida en la ley. Ahora, la palabra doctrina, enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. Es sumamente importante que lo tengamos presente. Oiga, que enseñar, cuando un maestro de escuela bíblica, cuando un maestro de escuela secular nos enseña, antes no sabíamos leer y ahora aprendemos a leer. Aprendimos y escribimos, porque ellos pusieron empeño y nosotros pusimos nuestro empeño también, a veces a fuerza de, ¿sabes? El cantacito de papá y de mamá, y se lo dice uno que cogió bastante, pero afectó nuestro intelecto, de ser una persona que no sabíamos leer y escribir, ahora sabemos leer y escribir. Pues mire, en lo espiritual pasa lo mismo. Cuando enseñamos la palabra, el maestro tiene que estar preparado, porque si en lo secular preparamos al niño y a la niña, al joven, a la señorita, para enfrentar un mundo, cuanto más, que es cambiante, cuanto más en el nivel espiritual, la enseñanza tiene un valor incalculable, porque aquí afectamos no solamente el intelecto, oiga, y la voluntad humana, sino que cambiamos y transformamos a través de la palabra todo un ser humano que lleva sobre sus hombros una condena de muerte eterna. Y sin embargo, una vez que vinimos a los pies de Cristo, esa condena nos la quitaron, esa carga, y ahora esa palabra que nos enseñan podemos ponerla por obra y nos hace, oiga, gente útil. Pablo decía, el que robaba, ya no robe, porque la palabra afecta totalmente. El caminar era hacia la eternidad sin salvación, pero cuando vino a los pies de Cristo y recibió la palabra, entonces ahora camina hacia la eternidad, pero con salvación. Bendito el Señor para siempre. Así que es importante que en la enseñanza el maestro, todo hermano, y yo sé que ese trabajo se hace voluntario, todo hermano que ejecuta ese cargo, oiga, se prepare, porque va a afectar una vida para la eternidad. Bien importante, según afectamos para el mundo, bendito sea para siempre con la palabra, en la enseñanza pública o privada de un colegio o de una escuela, oiga, aquí en el seno de la iglesia se afecta esa vida para que entre a disfrutar de una salvación que es eterna, que no va a esperar
a disfrutarla cuando se muera. Hay gente que está esperando morirse para disfrutar el reino de los cielos. Oiga, disfrútelo aquí, que entre nosotros está el reino de los cielos. Empecemos a vivir la experiencia aquí. ¿Y cómo lo vamos a empezar? Aprendiendo la palabra. Eso es en el Antiguo Testamento, las definiciones. En el Nuevo Testamento la doctrina se califica con las expresiones de según la piedad, según 1 Timoteo 6:3. Oiga, en Tito 1:1 como buena y 1 Timoteo 4:6 sana, palabra sana. Oiga, en contraste con los efectos perniciosos de la falsa doctrina. El Nuevo Testamento nos señala las dos fases, lo que es sana y falsa doctrina. Y eso es de acuerdo al diccionario bíblico ilustrado. El libro de Tito, en el capítulo 2, verso 1, escrito por el apóstol Pablo, le aconseja como padre espiritual que hable y enseñe la palabra de acuerdo a la sana doctrina que Tito había aprendido. No vamos a hablar otra palabra. La palabra que nos fue enseñada, como le dijo él a Timoteo, la palabra que aprendiste de tu mamá y de tu abuela, bendito sea para siempre, es la que va a estar enseñando. Oiga, la sana doctrina lo que hace es poner de manifiesto la enseñanza de error proclamada por algunos maestros y que se oponen a la verdad. ¿Qué es lo que hace la sana doctrina? En ponernos con una buena luz, alumbrar, para entender que lo que se está enseñando es correcto. Y si hay algo que no es correcto, pues la palabra misma nos da luz para que entonces podamos salirnos de ese momento y no continuar en esa doctrina de error. El antídoto por excelencia contra doctrinas de error es conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Regularmente, y perdonen que yo sé que están transmitiendo, pero quiero decirle esto a la iglesia. Regularmente cuando llega un testigo de Jehová, la mayoría de los que se llaman cristianos rehúsan enfrentarlos. ¿Cuál es la razón? Desconocimiento de la Escritura. Ellos cuando están allí en el salón, como ellos lo llaman, ellos hacen fogueos. Y este hermano representan dos pentecostales. Y esta joven y este joven representan dos aleluyas más. Y ellos empiezan a hacer los fogueos de los posibles encontronazos que van a tener. Continuamente lo están haciendo. Y se lo digo porque yo pastoreé una familia que fueron testigos de Jehová. Y ella me decía, no, nosotros, eso eran fogueos todo el tiempo. ¿Y sabe por qué ellos llegaron a los pies de Cristo? Porque uno de los hermanos se enfermó. Y una cristiana atrevida le dijo a la mamá, el Cristo que yo sirvo sana. Y ella le dijo, pues si sana, yo quiero que mi hijo no siga padeciendo eso. Y si tu Cristo sana, mi familia va para la iglesia de discípulos. Y ella hizo la oración en fe. Y Dios lo sanó. Y aquella familia vino a los pies de Cristo. Y ahora nosotros tenemos allí en Hawái el beneficio de esa familia que continuamente nos están dando consejos de cómo combatir estas personas que van por los hogares con la doctrina, oiga bien, que para ellos es sana y buena doctrina, ¿sabe? Usted cuando la pesa en balanza acá, es que usted se da de cuenta. Pero ellos están con la mejor intención de llevar esa enseñanza. Ahora, el antídoto contra la falsa doctrina es conocimiento de la Escritura. Pero si yo no la escudriño,
si yo no paso tiempo en ella, si yo no me deleito en la palabra, si yo no aprendo a amar esa palabra, pues entonces nunca tendré el antídoto. Y siempre estaré, oiga, en la huida para no enfrentar a estas personas que llegan. Mire, una iglesia que desconoce el mínimo de las Escrituras, que conciernen a su salvación y a su relación con quien lo salvó, es una tierra fértil para que el enemigo la invada y la engañe con doctrinas falsas. Un ejemplo, Jim Jones. Jim Jones salió de la iglesia Discípulo de Cristo de Estados Unidos. Era un ministro de los Discípulos de Cristo en Estados Unidos. Pero descuidos en la palabra, descuidos en la Escritura, lo llevó a llevar más de 900 personas a la eternidad sin salvación, cuando los obligó a tomar una bebida envenenada. Doña Juanita García, ¿quién era ella? La fundadora de la iglesia de Mita. Salió de la iglesia pentecostal predicando en los altares. Pero descuidos en la palabra y malas interpretaciones de la palabra la llevó a ser la fundadora de la iglesia de Mita. Y de hecho yo tengo un tío que está allí, hermano de mi papá. Así que, cuando desconocemos la Escritura o descuidamos ese conocimiento, nos convertimos en terreno fértil para que el enemigo nos invada. Porque se nos olvida en muchas ocasiones como pueblo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra malicia y potestades que están en los aires. Y que ellos no respetan, ¿sabes? Porque Cristo mismo dijo, si en el tronco, si en el árbol verde hicieron tantas cosas, cuánto más en las ramas. Así que tenemos que tener cuidado. Oiga, hay muy buena literatura bíblica que podemos utilizar para ayudarnos a interpretar correctamente lo que nos enseña la Biblia. Muy buena literatura. Muy buenos libros. Esta semana, cuando yo cumplí años, el 27 de mayo, mi esposa me regaló un librito. Muy bueno. Y yo lo cogí porque el escritor del libro, pues, usted sabe, yo lo trato con recelo. Pero cuando me metí dentro de la palabra y fui comparando todo lo que él trajo, el libro es excelentísimo. Y es del hermano Cash Luna. Tremendo libro, muy bueno. No tengo el nombre ahora, pero es un librito sencillo, apenas creo que 12, 13 capítulos, pero tremendo. Ahora, en la sana doctrina escuche bien, debe y tiene que haber cambios internos y externos. Cuando la sana doctrina se está aplicando dentro del pueblo de Dios, tienen que haber ¿qué? Cambios. Por esa razón es que la palabra dice en la parábola del sembrador que unos reciben con gozo la palabra, pero cuando salen, dice ¿qué? Que el enemigo, cuando Jesús viene a dar la interpretación, dice las aves de los cielos se la comieron. Pues, y entonces cuando Jesús le da la interpretación, le dice que es que el enemigo inmediatamente saca de ahí la enseñanza, les quita la enseñanza, porque la recibieron con gozo, no hay duda, pero tienen que empezar a seguir en ese contacto. Mire, para que esto ocurra primeramente,
tiene que el ser humano o el individuo haber reconocido, número uno, que es pecador. Para que esa palabra sea efectiva, que es pecador, tiene que haberse arrepentido y convertido a Cristo, haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y ahí entonces se da el nuevo nacimiento. Ahora, si esto no ocurre, no podrá internalizar jamás lo que es la sana doctrina y los cambios que ésta produce. Hay muchas iglesias, hay mucho pueblo que predica una santidad exterior, de cabello, de otras cosas. Yo tuve un feligrés en el pueblo él es de Agua Buena, pero estaba trabajando por Juncos y por allá conoció lo que hoy en día es su esposa, y él era miembro estaba en nuestra iglesia y se fue a otra iglesia, y él tenía un bigotito y un candadito. Y tan pronto llegó, el pastor le dijo, se tiene que quitarle ese candado y ese bigote porque ese es pecado. A rajatabla. Y él cogió la escritura y le dijo, dígamelo por la palabra, ¿dónde? Muéstremelo por la palabra. No, yo simplemente es pecado. ¿Se vio? Simplemente porque yo lo digo, porque soy el pastor, es pecado. Y entonces él vino, aterrizó en Hawái nuevamente y me dice, pastor, y yo le dije, ¿cómo tú te sientes? Lo importante es cómo tú te sientes en tu relación con Dios. Eso no te impide, obvialo, échalo a un lado, porque ese es el tipo de doctrina que es doctrina de hombre. La bíblica no dice nada de eso. Ahora, mire, tiene que haber un cambio. Si fuésemos a preguntar en esta noche a alguien cómo era su vida antes de venir a Cristo, puede decir, yo era un borracho. Yo tuve un feligre, uno de los diáconos, yo tuve la experiencia de que cuando a mí me instalaron en Jagüeyes, me instalaban viernes y miércoles en la noche, mientras la iglesia de Juan Domingo me prestaba sillas y mesas para la actividad, uno de los diáconos, que era el chofer de la guagua, me dijo, pastor, ¿dónde hay agua? Y yo le dije, véngase, y cuando caminó hizo así, se fue en blanco, se le fue la rodilla en blanco y allí mismo se quedó. Un infarto masivo. Así que el jueves lo velé, el viernes en la mañana lo enterré y el viernes en la noche me instalaban a mí. Y Esteban, que era nuestro pastor general, me decía, Willy, si tú quieres suspendemos. Y yo, no, ya todo eso está establecido. Si tú vas, claro, lo hicimos de otra forma, pero no podíamos dar marcha atrás. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando fuimos a la funeraria era una persona que lo que recibía de seguro social era una mínima cantidad. Y el funeral salió en $2,000 y pico. La iglesia asumimos la responsabilidad, porque él no tenía. Pero la sorpresa fue que la iglesia solamente tuvo que aportar de los fondos $25. Porque la comunidad completa de Sonadora y de Jagüeyes, oiga, aportó. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que en su vida pasada era un hombre borracho de cuneta. Una cuneta que si caía un aguacero y ahí lo cogía, se ahogaba. La gente lo recogía. Pero una vez que vino a los pies de Cristo, se puso al servicio de la comunidad.
Y la comunidad estaba tan agradecida. Y eso es precisamente el cambio. Él vino a los pies de Cristo siendo un borracho, pero ahora estoy al servicio de la comunidad como siervo de Cristo, pero ya no borracho. De hecho, me contaban los hermanos, usted no sabe las mudanzas que él ha hecho en la guagua de la iglesia. Le quitaba los asientos, había alguien que mudarse y no tenía que llevarla. Él pedía permiso al pastor, le sacaba los asientos a la guagua y hacía la mudanza en la guagua de la iglesia. Pues cuando él murió, en el año 2001, la misma comunidad pagó los gastos. Nosotros solamente pagamos $25 para asegurar el nicho que por 5 años donde fue enterrado. Oiga, porque tiene que haber un cambio. Por eso es que cantamos, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Tiene que haber ese cambio. Y la sana doctrina nos enseña a ver esos cambios. Ahora, mire, si esto no ocurre, ese cambio no se da, pues entonces ese llamado cristiano no podrá internalizar jamás lo que es la sana doctrina y los cambios que esta produce. Y por eso es que usted ve gente en la iglesia que en muchas ocasiones son más problemas que bendición. Porque se quedan en ese sub y baja, porque no se rinden a la Escritura totalmente. Ahora, la iglesia local, y cuando digo local no me refiero a esta, aunque está incluida esta, es la iglesia local donde está esa persona. Tiene que inmediatamente comenzar un plan agresivo de discipulado. La Asociación Billy Graham, y el año pasado, hace 2 años atrás, trabajamos con ellos, los discípulos de Cristo, que ellos dieron una campaña y este año se iba a trabajar nuevamente. Se trabajó para que los primeras 72 horas son cruciales en una persona que se convierte. Si una persona hoy viene a los pies de Cristo en este templo, en las próximas 72 horas tiene que la iglesia haberle dado un seguimiento inicial. Porque si no lo hace, esa persona es candidata a no volver a la iglesia. Porque el enemigo de las almas se va a encargar de robarle la bendición. Y es por eso que la iglesia tiene que obligatoriamente empezar un plan agresivo con los discipulados y de vez en cuando desempolvar lo que se enseñó a los nuevos, a los que ya estamos. Es importante que se desempolven los estudios bíblicos y traigamos, bendito sea para siempre, ese estudio a la iglesia para que podamos ir recordando de dónde Dios nos sacó y dónde estamos y hacia dónde vamos. Oiga, en la enseñanza de la sana doctrina podríamos cometer algún error. Sí, porque la iglesia está compuesta de seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Y podemos cometer algún error. Un maestro, un pastor no lo sabe todo. El líder, por más estudio que tenga del seminario y puede ser summa cum laude, puede cometer el error porque somos humanos. Ahora, oiga, y podríamos cometer algún error involuntario. Sí, pero lo podemos corregir. Podemos corregir ese error. Una vez que se nos arroja luz, podemos corregirlo. Ahora, cuando se convierte en doctrina de error, es cuando teniendo las herramientas para reparar algún daño por nuestra enseñanza, no lo hacemos ni lo aceptamos. Hay hermanos, hay gente que se autotitula maestro y olvídese que esto yo lo enseñé así y así va, aunque sea un error. Y si fuésemos a hablar de eso, yo le pudiera decir un ejemplo, pero no vamos a hablar de eso. Oiga, pero un ejemplo muy conocido en la Biblia es la postura asumida por los saduceos. ¿Qué enseñaba el saduceo? Los saduceos enseñaban que no había resurrección. Ellos predicaban, enseñaban que no había resurrección. Sin embargo, cuando llega Cristo con su ministerio, oiga,
Cristo hablaba de la resurrección y la enseñaba. Y se lo demostró 3 veces. En la resurrección de Lázaro, en Juan 11:38 al 44, cuando detuvo el féretro del hijo de la viuda de Naín, que lo iban a enterrar, y él le devolvió la vida y se lo entregó a su madre, vivo. La resurrección de la hija de Jairo, y esto está, el de la viuda de Naín está en Lucas 7, el 11 al 17, y el de la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo, en el Lucas 8, del 49 al 56. Pero a pesar de esto, los saduceos no creyeron e insistieron en continuar enseñando sobre la no resurrección. Ahí es donde entonces podemos decir que está entonces doctrina de error. Porque teniendo luz, teniendo testimonio, teniendo prueba de que sí hay resurrección, se empeñaron en decir que no. Ha habido gente en las iglesias, en este concilio y en otros concilios, que han preferido irse de la iglesia antes de dar su brazo a torcer por una enseñanza mal dada. Maestros, pastores. Miren, con esta situación, no sé si decirlo porque me dijeron que estaban transmitiendo, pero está en las noticias. Con esta situación que está viviendo el pueblo de Puerto Rico a través de la tragedia que hubo en Orlando, hoy mismo se estaba dilucidando una noticia de una iglesia bautista en el área de allí de Orlando, que estaba diciendo en su prédica que ellos merecían morir así. Y eso está fuera del texto bíblico. Nadie merece morir de esa forma. Y yo le decía a mi esposa, si esa persona que lo dijo, el pastor, la iglesia, lo que sea, se encontrase en un aeropuerto y hubiese un atentado, ¿le gustaría morir así? ¿Podría él decir, me merezco yo morir de esa forma? Que el estilo de vida de ellos, que se les respeta, no sea el que va a tono con nuestra enseñanza bíblica. Y es como yo le digo a la gente, y especialmente los velorios lo uso mucho, los que hemos abrazado este libro como nuestra regla de fe. Porque no todo el mundo ha abrazado este libro como su regla de fe. Pues entonces, oiga, los que hemos abrazado este libro como la Biblia, como nuestra regla de fe, sabemos que la Biblia nos enseña cuál es la postura de Dios con relación al hombre y la mujer. Y que Él habla en su palabra unas cosas que no las podemos borrar de ahí, no podemos arrancar la página. Pero de eso a que seamos nosotros jueces, dista mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre digo, cuando yo mismo a veces me cojo juzgando y digo, ¿y tú qué juzgas? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Dice la palabra. ¿Quién te ha puesto por juez? Oiga, la palabra nos dice que el error, o sea, la enseñanza que traigo es que el error se puede enmendar, pero la doctrina de error no. Y esto es peligroso. La sana doctrina acerca al creyente a la Biblia y al sacrificio de Jesús en la cruz, mientras la doctrina errónea aleja al creyente de todo lo que se relaciona con Jesús y su sacrificio. La sana doctrina me acerca, la enseñanza, cuando enseñamos con amor la palabra, cuando enseñamos la palabra con fe, que el alumno ve que nosotros la enseñamos pero que la vivimos, que la creemos, ese alumno
se va a acercar a Cristo. Va a seguir viniendo al estudio bíblico. Va a seguir viniendo a la escuela bíblica, a la clase suya. ¿Sí? Pero cuando ve que usted no está preparado, cuando usted ve que no está, que usted deduce que no cree lo que está enseñando, que uno mismo dice, ni él mismo se lo cree, perdemos ese alumno. Quizás se va a otra congregación y en muchas ocasiones caen en doctrinas de ¿qué? De rol. Los padres debemos de esforzarnos en enseñar la palabra correcta a nuestros hijos. Y yo siempre uso este ejemplo. En casa mi papá y mi mamá se casaron estando en la iglesia, discípulo de Cristo Juan Domingo. Y nacimos los hijos, y yo soy el menor de los 6 que nacieron. Pero mi papá se arrodillaba en el centro. 3 a un lado, 3 a otro. Y él nos enseñaba a orar. Y en mi casa nunca nos podíamos acostar, podíamos llegar a la 1 de la mañana del culto, de una vigilia, pero no nos podíamos acostar sin orar. Y mi papá nos daba la Biblia. Ok. Ven, Elías, empieza aquí, lee aquí. Y yo le decía, cuando Elías terminaba, yo, papi, se acabó el capítulo, pues sigue el próximo. Pero nos enseñaba a leer la Biblia. Nos enseñaba a orar. Y mi papá trabajaba, obrero no diestro, en la caña, en la agricultura, en la construcción. Y por la mañana él salía temprano, pero él le decía a mi mamá, Carmita, que los muchachos, mi mamá se llama Carmen, tiene 97 años, pero todavía está fiel en Juan Domingo, al Señor. Oiga, Carmita, que ninguno de los muchachos se vaya sin orar, que tú lo escuches. Así que había que orar, ¿qué? En voz alta, para que mami escuchara la oración. Porque la Biblia dice que instruye al niño en su carrera. Que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y eso es tanto en lo espiritual como en lo material. Si usted instruye a un niño, desde niño, en la mecánica, va a aprender mecánica. De lo que sea. De barco, de carro, de avión, de lo que sea, va a aprenderla. Si lo instruye en el deporte, va a ser un deportista. Si lo instruye en la palabra, va a amar la palabra. Pero triste es que hoy tenemos una mente tan complicada, oiga, y vivimos en un ajoro tal, que a veces nosotros mismos los padres nos tiramos en la cama. Lloro acostado. Y sé de los que tiene sueño fácil, ligero. No le da tiempo de decir ni el Señor Jesús. Ahí quedó. Así que los padres debemos esforzarnos en enseñar la palabra correcta a nuestros hijos. Para que esto primero, pero para esto primero debemos haber nosotros asistido al estudio bíblico que la iglesia enseña cada semana. Yo recuerdo que un hermano de la iglesia me dijo, te voy a dar un consejo. Arrodíllate que tus hijas te vean. Dios no me dio varones, me dio ni hijas. Y yo le decía a mi esposa, voy a orar. Yo me arrodillaba. Aunque no orara, me arrodillaba. Y mi esposa le decía a las nenas, papi está orando. Ya sabe que eso era control. No dejaban de jugar, no dejaban de hablar, pero modelaban la voz. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplos a aquellos que van subiendo. Si yo le fuese a decir gente que me modeló a mí a Cristo en la iglesia de Juan Domingo, estaría en una vigilia. Gente que amaba de verdad a Dios, que fueron mis maestros. Oiga, que no tenía ninguna preparación académica, un tercer, un cuarto grado,
pero tenían todo un doctorado en la rodilla, que se metían en la Biblia diariamente y se leían 2 y 3 capítulos en 1 hora o en 45 minutos, y que diariamente estaban ahí hablando de la palabra, y que no terminaban una conversación si no terminaban con una oración. Hoy nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponen a hablar de deporte y salimos más deportistas que ellos. Y la palabra nos dice que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Somos nosotros los que tenemos que modelar. El mundo está esperando por nosotros. ¿Pero qué le vamos a dar? Porque de deporte están ellos llenos. De dando candela, lo sé todo, lo sé y yo lo veo. ¿Sabe? El que me diga a mí que no lo ve, es porque no tiene televisor. Algo de algunos lo vemos. Yo regularmente veo dando candela un poquito y a las 6 lo cambio. Como tengo cable, pues lo cambio al 8:40, que es español, y veo Centro Médico, porque son casos reales que ellos ven. Porque como mi esposa es enfermera y estoy relacionado en la familia con esto de la medicina, pues prefiero verlo. Pero el que me diga a mí que no ve algo de estos programas, o no nacido o no tiene televisor, por no decirle otra cosa. ¿Perdón? Está diciendo mentira, porque algo siempre vemos. Y él me decía, no, yo tengo que ir al culto bien informado. Así que no tiene dinga, tiene mandinga, dice por ahí el adagio. Así que el estudio bíblico nos capacita para enfrentar cualquier otra doctrina que no sea sana. El estudio bíblico, cuando usted y yo conocemos esta escritura y nos preocupamos por estudiarla, ella se convierte en filtro que cuando llega algo que no te suena bien, tú lo buscas aquí. Y si no está aquí, dices, eso no es. Y el Espíritu se va a tomar el trabajo de darte confirmación de que está fuera de foco, de que está fuera de lugar. Pero tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocerla para saber si es sana doctrina o no. En una ocasión, yo estaba en una iglesia y siempre he sido de la iglesia discípulo de Juan Domingo, ¿sabes? Salí de Juan Domingo a pastorear. Y una vez que terminé mi pastorado, volví a Juan Domingo y allí estamos trabajando con el reverendo Carlos Alvarado. Él sabe que yo estoy aquí esta noche. Porque yo de pastor me invitaron a hablarle en la iglesia de Dorado. Ahora, estoy en esa iglesia y aquel hermano maestro, muy elocuente, enseñó y dijo que el hijo de David, que lo sustituyó en el reinado, Salomón, era producto del adulterio de David. Yo le pregunto a usted, ¿es cierto o es falso? Salomón. Salomón no es producto del adulterio. El hijo producto del adulterio de David murió. David ayunó. David clamó a Dios. David se vistió de cilicio. Pero Dios no le quiso dar vida.
David se arrepintió y tomó a Betsabé de acuerdo a la costumbre y la tomó por esposa. En el momento del adulterio, el niño murió. Pero cuando Salomón nace dentro de la ley. Ya. Bueno, lo hizo, pero oiga, si usted se arrepintió de algo y hubo perdón de parte de Dios, entonces no se le imputa pecado. O sea, él no es producto. Si hubiese sido producto, oiga, acuérdese que viene por la genealogía. Y cuando preguntamos al maestro, se turbó todo. No pudo decir. Y yo estoy consciente de lo que dice la hermana. Hubo un adulterio, sí. Pero en el momento que nació Salomón, ya no hay adulterio. Ya hay un matrimonio constituido de acuerdo a la ley que regía en aquel momento. Ahora, y es para que veamos que muchas veces en nuestras iglesias tenemos que tener cuenta quién nos enseña. De hecho, hay veces que en los institutos, y yo soy producto del Instituto Juan Figueroa Umpierre, hay veces que los maestros, que son pastores, tenemos que coger con pinza los alumnos lo que ellos enseñan. Porque a veces son interpretaciones. Y ahora, y más en este tiempo, que la internet está tirando tanta literatura, que sacamos de la internet páginas y páginas y páginas, pero no nos tomamos el tiempo de coger esa literatura y pasarla por el filtro de la palabra. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con eso. Los padres debemos esforzarnos, oiga, pero de enseñar a nuestros hijos, pero ellos nos van a pedir modelaje y ellos nos van a mirar si al estudio bíblico yo vengo o no vengo, si al culto de oración yo vengo o no vengo, si en casa yo leo la Biblia o no la leo, si en casa yo oro lo suficiente o no oro, si estoy demasiado ocupado o no. Yo tengo una nietecita que de casualidad no anda con nosotros, de 3 años. Y antier estaba enferma con bastante fiebre y ella fue y lo primero que me dijo fue: abuelo, ora por mí. Ora por mí. ¿Por qué? Y yo le pregunté: porque papá Dios me puede sanar. Pero es porque se le está instruyendo en la palabra. Se le instruye en la palabra. Su papá es creyente, su mamá le sirve al Señor también, es creyente, que es mi hija. Pues entonces ella sabe que yo soy pastor, pues entonces ella me pidió que yo orara por ella. Y cuando estamos nosotros a veces enfermos, ella va: abuela, voy a orar por ti. Abuelo, voy a orar por ti. Y hace la oración. Mire, y mire si es así. Cuando esa nena tenía 2 añitos, ahora va a cumplir 4 en agosto, estaba en la Florida en casa de mi hija mayor. Mi hija había ido de vacaciones para allá y se la había llevado a mi otra hija. Y la nena llegó con un dolor de la escuela, mi nieta que vive allá. Y se le quejó a mi hija mayor del dolor. Y la nena le dijo: yo voy a orar por ti. Así, con 2 añitos. Sí, ¿no? Le puso la mano, en el lenguaje de ella hizo una oración, y yo: Jesús, amén. Ella dijo un trabalengua y dijo: Jesús, amén. Al momento la nena le dice a mi hija: mami, se me fue el dolor. Se me fue el dolor. Hasta el sol de hoy jamás le volvió el dolor. Pero es porque entonces estamos instruyendo. Porque si estamos instruyendo, si usted se está instruyendo en computadora, se espera que usted aprenda a bregar con computadora. Porque ahí es donde usted va a ver el aprendizaje. Si usted está aprendiendo a guiar, le esperamos que, aunque le dé un guayacito al carro, en un momento dado aprenda
a guiarlo sin guayarlo. Porque si está aprendiendo, debe de hacerlo. Así que, mire, el estudio bíblico nos capacita para enfrentar cualquier otra doctrina que no sea sana. Pablo se lo manifestó a Timoteo en la segunda epístola que lleva su nombre, en capítulo 3, versos 14 al 17, que le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que cuando aprendemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace sabios. No de acuerdo a la sabiduría humana, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, doctrina para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La sana doctrina nos hace sabios para comprender y entender los propósitos para nosotros que vienen de parte de Dios. Esta palabra encierra la mejor profecía. Yo no dudo y yo creo en el Espíritu Santo y soy bautizado en el Espíritu Santo y hablo en lengua. Sí. Y Dios me usa cuando Él quiere y usa a alguien para hablarme cuando Él quiere, pero donde yo tengo que buscar la palabra que me aconseja es aquí. Porque esta es la palabra que no falla. El hombre puede fallar. Cuando yo pastoreaba en Jagüey, y termino con esto, los jóvenes estábamos remodelando el templo, y estábamos en el garaje de la iglesia y los jóvenes invitaron un grupo de una iglesia. Había llovido bastante, en Aguas Buenas llueve mucho. Y mientras le dan la parte, yo estoy así en el patio mirando con uno de los mujeres, de los ancianos de la iglesia, yo estoy mirando. Estoy observando todo lo que está pasando. Y en una le digo a uno de los ancianos, no sé, pero el pastor no me convence. De momento, él llama a los jóvenes que él trajo y empezaron a ministrar. Y ellos mismos empezaron a caerse. Cuando se ponían las manos se caían. En una, van donde mí y me dice, pastor, usted puede venir a ministrarle a este joven. Y terminé con eso, y pastor, usted puede ministrarle a aquella joven. Y aquella joven, el pichón que tenía, la revolcó por todo el agua que había en el parquín. Pero sabe que mientras está pasando esto, que yo tengo que ministrarle a varias vidas, ¿sabe qué sucede? Que acá el pastor que estaba hablando le dice a una de las jóvenes de mi iglesia, hoy vas a conocer tu verdadera madre. Que la madre que te dice que es tu madre, no es tu madre. Y cuando la muchachita se monta en el carro con su mamá, la mamá la nota con una cara, usted sabe, de pocos amigos. Dice, ¿qué te pasa, fulana? Nada. Si te pasa algo, porque tú eres mi hija y yo te conozco. Y la mamá se detuvo en el camino, iba en su carro y se detuvo. Hasta que no me diga qué te pasa, no voy a continuar. Que tú no eres mi verdadera madre. Ella le dijo que no. ¿Quién te dijo eso? El pastor que predicó dijo que yo voy a conocer mi verdadera madre hoy. Y ella le dijo, ¿de verdad? Ah, pues vamos donde Edwin, que es el que dice que es tu papá. Y que él te diga quién es tu verdadera madre. Porque si alguna me dio dolor para parir, fuiste tú.
Y al otro día la hermana, bueno, terminó el culto, nos fuimos. Al otro día la hermana me llamó y yo subí a Jagüeyes. Y tuve que ir a lidiar con ese problemita. Porque no todo el que está dando mensaje está dentro de los parámetros. Porque hay veces que decimos cosas en la pura emoción. Y si hablamos una que otra lengua, pues es más fácil poner la emoción, introducirla y traer un mensaje erróneo. Y dije al principio que nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros preparamos gente para la eternidad. Y una falsa doctrina, un falso mensaje puede sacar a una persona de aquí y llevarlo a una perdición eterna. Tenemos que ser sumamente cuidadosos. Gloria a Dios que pudimos lidiar con la situación y enseñarle a ella, volverla a sacar de allá del cofre de los recuerdos, fotos y sacarle el certificado de nacimiento y enseñarle la muestra de todo para que ella viera que era su verdadera madre. Y yo lo único que le dije al consejero de los jóvenes fue, ese grupo aquí, jamás me lo vuelvas a traer. No me interesa. Porque no todo el que dice Señor, Señor, está correctamente, ¿sabes? Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. La sana doctrina nos lleva, a comprender el propósito de Dios y nos va a sanar. Puede haber una diferencia, puede haber una interpretación, sí, quizás hasta errónea, no hay problema, equivocada, somos humanos. Es como cuando a veces damos una noticia. Una cosa es que yo diga algo y usted me diga, no, usted es un mentiroso. No, yo puedo estar equivocado en lo que yo estoy dando, pero no soy un mentiroso. O sea, yo puedo estar equivocado en algo, pero no necesariamente estoy dando una mentira. Es que lo que se me dio en ese momento, o lo que adquirí en ese momento, estoy equivocado. Pero no quiere decir, lo hice con la mejor intención. Así que la sana doctrina, la mejor intención que tiene es preparar gente para que seamos fieles al Señor. En la próxima semana, que también tengo que venir, pues entonces continuamos hablando de la sana doctrina. Si hay alguna pregunta, hasta aquí, bendito sea para siempre. Pero fíjese pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo vamos a hablar de la sana doctrina? Metiéndonos dentro de la palabra. Si nos introducimos dentro y nos sumergemos dentro de esa sana doctrina, esa palabra, no nos vamos a equivocar porque Dios no se equivoca. Ahora, si empezamos a escuchar por aquí aquel, al otro y al otro y al otro, es como el pasaje bíblico que habla de aquel que se daba gentil, que decía, no soy digno. Pero estaba acá el fariseo, decía, yo no soy ni como ese que está ahí gentil. Como ese publicano. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que los dos fueron justificados. Pero uno tardó más. Pero los dos fueron. Sin embargo, la mayoría de la gente entiende que el publicano fue el que fue justificado. No, la Biblia dice que los dos fueron. Lo que pasa es que el fariseo se tardó un poquito más. Pero los dos, la Biblia dice que los dos fueron justificados. Así que estamos a los órdenes. Dios le bendiga. Y esperamos al Señor que podamos llenar las expectativas. Y que el próximo miércoles, si el Señor lo permite, pues entonces podamos traerle esto. Bendito el Señor para siempre. Si hay alguna pregunta, pues estamos aquí para contestar. Si no, pues pasamos la parte al hermano.